Kio presenta. Advertencia. Este podcast incluye alto contenido tecnológico y puede provocar curiosidad persistente, exceso de ideas y necesidad incontrolable de entender cómo funciona el mundo en la era digital. Dos tecnófagos, humanos probablemente, mastican por ti lo último en innovación y esas tendencias tecnológicas que todos repiten, pero pocos entienden. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un espacio para saborear y entender la tecnología. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos del soldado dron, porque pues la tecnología está cambiando la cara de la guerra y los drones de Ucrania pues están tomando la delantera. ¿Qué está pasando en la guerra en Ucrania y qué tienen que ver los drones? ¿Cómo está ocurriendo esta nueva cara del frente de batalla? Vamos a estudiar este fenómeno y por qué Ucrania dice que está ganando la guerra y por qué además incluso ahora están haciendo marketing de la guerra. Es un fenómeno bien interesante que hay que entender. Vamos a hablar de la miniaturización de la ciencia, porque bueno, pues ¿qué sucede cuando un laboratorio completo cabe en tu mochila? Porque existe un dispositivo que se llama Minion, así, que revoluciona la ciencia y está ganando premios, lo vamos a entender. Y vamos a hablar de la comunidad del espejo, porque Estados Unidos aprueba el lanzamiento de un satélite espejo que, chéquense esto, refleja la luz solar e ilumina la Tierra en ciertos puntos muy específicos durante la noche. Así que si de repente ven una luz resplandeciente que los ilumina a altas horas de la madrugada, pues puede que sea eso o puede que sea el vecino que llegó borracho. Pero bueno, entonces vamos a entender qué está pasando con estas tecnologías, como siempre aquí en Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Para abrir la mente, la entrada de hoy. Muy bien, pues ahí están ya las notas dispuestas para ser devoradas por ustedes, por nosotros, por yo, tú, él, nosotros, ustedes, todos estamos aquí listos. De este lado está su amigo Ricardo Maza, como siempre, pues muy entusiasta de aprender, de entender un poco más de esta tecnología que tanto está cambiando nuestra forma en la que vivimos la vida, en la que la entendemos. Y pues ustedes estarán de acuerdo conmigo que para que eso suceda, pues hay que juntarse con los que saben, hay que preguntarle a la gente, a los que trabajan en la industria de la tecnología, a los que están haciendo que esto ocurra. Y yo lo que hago pues es que le pregunto a mi querido amigo Bernie González, que sabe mucho de esto y viene semana a semana. No que digo eso, ya desde hace tiempo, ya 2 veces a la semana platicamos para entender justo estos fenómenos. Y pues aquí está una vez más con esa generosidad que lo caracteriza. Mi querido Bernie, bienvenido una vez más, qué gusto verte una vez más aquí en Tecnófagos, ya ahora sí, ya oficialmente desempacado de el Oriente, ya instaladísimo de vuelta aquí en la bella y contaminada Ciudad de México. ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento de estar una semana más aquí contigo y compartiendo con todos nuestros amigos. Y como bien dices, ahora estamos 2 veces a la semana. Esperemos que luego podamos estar 3 y luego diario. Nosotros exacto, encantados de estar hablando de estos temas que nos apasionan a ti y a mí. Y pues en este episodio no podía ser la excepción. Hay unas notas, las que acabas de mencionar, ahorita que las desmenucemos y entremos a los detalles, van a ver lo interesante, lo que siempre digo. Estamos viviendo una época maravillosa, tenemos mucha suerte de estar vivos justo para vivir todas estas cosas llenas de cambios y sobre todo a gran velocidad. Sí, estamos viendo de verdad un mundo vertiginoso. Bernie, digo, no quiero entrar en materia sin que comentemos rápidamente algo que ahorita trae a todo el mundo con los pelos de punta. Obviamente seguimos con mucho interés las noticias de la inteligencia artificial y vimos esta nueva iteración de ChatGPT que se les salió del laboratorio literalmente de las manos y empezó a tomar decisiones por sí misma según, vaya, estoy parafraseando, pero pues eso es un poco lo que dijo Sam Altman, y atacó, ya me dirás si estoy exagerando en los términos o no, pero mi entender es que atacó literalmente a Hugging Face, no sé si llamarlo repositorio, digamos, y pues hizo ahí uno que otro horror, y pues el propio Hugging Face salió a decir, oye, pues qué onda con tu monstruo, mano, y lo más relevante de esto, Bernie, y es lo que más nos han preguntado y lo que hemos visto y hemos estado comentando estas notas, es
que pues básicamente pues este chatbot actuó por motu propio, o sea, no se le pidió que hiciera este ataque, literalmente tomó la decisión de hacerlo cuando se estaban haciendo pruebas. Entonces esto ha desencadenado una serie de pues observaciones, de preocupaciones, de malas interpretaciones, seguramente incluyendo la mía y la que acabo de decir, insisto, ya me dirás, pero pues digo, esto es algo que ahorita ha traído a toda la gente con los pelos de punta, porque pareciera que estamos una vez más entrando en una nueva era de la inteligencia artificial, con estos lo que pareciera ser pensamiento autónomo. ¿Qué opinas de esto rápidamente antes de que entremos a las notas de hoy? Sí, pues mira, hay un poco de todo lo que mencionas. La gente que ha estado siguiendo muy de cerca y sobre todo que usa las herramientas, pues lo que va del 2026 empezó todo este ruido con OpenClaw y estos agentes que tenían mucha libertad, y el primer warning que salió ahí fue precisamente la seguridad, porque se podía conectar a tu máquina, se podía conectar a internet, podía tomar información que estuviera en tu computadora, información financiera, y ese era un tema con implicaciones muy importantes, más allá de que sea un software consciente o malicioso, ¿no? Sí. Aquí pues no tenemos todos los detalles y aparte estamos a expensas de lo que publican estas empresas. Por un lado, Hugging Face, que es esta plataforma muy popular que hostea muchísimos modelos, que está narrando una versión de estos acontecimientos. Por el otro lado, el propio OpenAI diciendo que estaban haciendo unas pruebas. Mi opinión personal es que creo que tiene más sensacionalismo del que es. Puede ser que alguien estaba haciendo pruebas de hackeo o alguna cuestión y no tuvo los cuidados debidos y el software empezó a hacer cosas que no debió haber hecho. Sí. O transgredido algunas líneas que no se las pusieron, pero a la gente, a los seres humanos eso nos encanta, ¿no? Sí. Luego empezar a decir, oye, ahora sí se volvió inteligente o consciente la inteligencia artificial. Ahora sí es Skynet y nos van a destruir. En la mañana me dio mucha risa un WhatsApp en el que tú y yo estábamos. La mayoría de la gente en ese WhatsApp odia a Elon Musk, pero independientemente de eso, que es una cuestión subjetiva, yo vi el post que pusieron ahí y lo que dice Elon Musk de que en 5 años la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana, lo venimos escuchando desde el 2003. El primero que lo dijo fue Ray Kurzweil. Si lo dice Demis Hassabis, todo el mundo dice, claro, es Demis Hassabis, ¿no? Pero luego cuando otra persona lo dice, por otra razón dices, no, este tipo está desubicado. En fin, esa es la subjetividad del ser humano. Eso es lo que nos hace humanos, ¿no? No hace otra cosa más que retomar este tema de la superabundancia, ¿no? Que pues, lo vienen diciendo los de Singularity University desde hace muchos años. Bien dices, ¿no? O sea, Ray Kurzweil, que pues fundó ese concepto desde hace mucho tiempo, y luego su compinche en Singularity, este hombre que siempre se me olvida su nombre, te lo digo en un... ¿Peter Diamandis? Peter Diamandis, gracias, perdón. Siempre se me olvida el nombre de Peter Diamandis por alguna razón. Ha ser muy codo. Ha de ser muy codo. Yo creo que sí, porque sus cursos salen muy caros. Y vaya, básicamente ese es un concepto del que se apropiaron. Pues digo, Peter Diamandis tiene un libro que se llama Superabundancia, ¿no? Claro, y como bien dices, cuando lo dicen ellos es así, ay, sí, qué padre, el futuro que viene. Y cuando lo dice Elon Musk, entonces lo que en el rico es alegría, el pobre es borrachera, dicen por ahí. Depende de cómo te cae el que lo dice. Bueno, y más allá de los puntuales, es como si alguien, imagínate que un político que a ti te cae gordo y que no estás de acuerdo con esa ideología, de repente dice algo que está sucediendo en la economía o en la ciencia o en esto de la inteligencia artificial, pues es muy probable que le metas un sesgo de, oye, este tipo está loco y eso no es cierto. Y es por la persona, ¿no? Te está metiendo un sesgo. Los seres humanos no seríamos humanos si no tuviéramos sesgos, ¿no? Esos famosos bias que nos caracterizan. El famoso bias, el cognitive bias. Muy bien, pues quería tener tu opinión de todo esto y platicar eso que nos tiene ahorita todos muy interesados, y obviamente le vamos a dar mucho seguimiento. Mientras tanto, pues ahora sí, mi querido Bernie, si no dispones de otra cosa, vamos a entrarle a las notas que dan cuerpo y forma a este podcast, a la emisión de este podcast del día de hoy. Exactamente, y esta primera nota que habla de un conflicto militar donde la tecnología está jugando un papel muy importante y está haciendo un desarrollo que al menos... sí lo había escuchado, pero no con tanto detalle y no había caído en la cuenta de que estuviera a ese nivel de desarrollo, pero ¿por qué no nos platicas de qué va la nota? Bien, el soldado dron.
Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, señaló que la naturaleza de la guerra ha cambiado por completo. Los drones y la tecnología de combate a distancia se han vuelto fundamentales. Cada mes, Ucrania elimina a unos 30,000 ocupantes rusos. Solo en junio existen grabaciones de video que confirman la eliminación de casi 28,000 invasores. Diariamente se destruye un gran número de armas y equipos rusos, instalaciones logísticas y objetivos militares, la mayoría con la ayuda de drones. Además, Ucrania lleva a cabo una campaña para asegurar el Mar Negro utilizando drones navales. Entonces dijo Zelensky, no se trata solo de plataformas de ataque utilizadas para destruir buques de guerra rusos en el mar. Nuestros drones navales ya han evolucionado hasta convertirse en plataformas multipropósito que pueden lanzar ataques desde el mar contra diferentes objetivos en tierra y en el aire. Ucrania ha aumentado la tasa de interceptación de los drones rusos Shahed a más del 90%. Eso significa que miles de drones de ataque rusos son derribados cada semana. Y con el debido respeto, dice, ningún otro país tiene la capacidad de defenderse de drones de ataque a esta escala. La realidad de esta guerra nos obligó a construirla. Dice también, estamos elevando el costo de esta guerra para Rusia y al hacerlo, aumentando las posibilidades de paz. Qué ironía, ¿no? Esto es posible gracias a los cientos de miles de ucranianos que trabajan en nuestro importantísimo sector de defensa y a las cientos de empresas que producen todo tipo de armamento moderno que Ucrania necesita. Aquí es donde esto decía yo, me parece que se torna mercadológico e incluso propagandístico. Gracias a ello, dice Zelensky, Ucrania cuenta hoy con la mayor y más avanzada capacidad de guerra con drones del mundo y ofrecemos esta capacidad a nuestros socios a través de la iniciativa del acuerdo sobre drones. O sea, cerró diciendo, y si llama ahora, ¿no? Le incluiremos el nuevo dron. O sea, literalmente hizo un llamado a que conozca usted y compre la tecnología ucraniana antidrones. Digo, a ver, pues, claro que la tecnología pues militar, pues para eso es, y digo, pues es muy triste que así sea, es el mundo en el que vivimos, ¿no? Pero sí se me hizo muy interesante el giro que le dio al speech en cuanto a que literalmente dijo, bueno, pues nos hemos vuelto muy, muy buenos, somos especialistas en tecnología drones y antidrones y digo, ya desde hace varias semanas se ha manejado esta narrativa de parte, o sea, Ucrania lo ha hecho muy, muy explícito, el discurso de no, estamos ganándole la guerra, no solamente no se logró ya por mucho este objetivo que Rusia decía que iban a ganar la guerra en un santiamén, eso ya no ocurrió, la guerra se extendió ya muchísimos años, ahora, bueno, pues la narrativa es no solo no lograron eso, sino que les estamos ganando y les estamos ganando porque somos muy eficaces en esta guerra muy estratégica a través del uso de la tecnología, ¿no? Esto pues pone un acento interesante en el uso de la tecnología para fines militares, que insisto, pues es horrible que así siga siendo hoy en día, pero pues eso desafortunadamente parece que no va a cambiar pronto. Es la historia de la humanidad, ¿no? Desafortunadamente, las guerras desde hace miles de años han potenciado el desarrollo y la construcción de tecnología de manera directa o colateral, pero correcto, siempre lo han hecho, ¿no? Hasta podríamos decir que es el gran potenciador de la tecnología, ¿no? Es uno de los grandes potenciadores. Digo, afortunadamente ha habido otras épocas donde en ciertos periodos de tiempo, desafortunadamente no muy largos, pero no hay guerras. Sí. Y de repente hay otras razones que desarrollan la tecnología. Pero sí, sin lugar a duda, la guerra, el conflicto, por este odio y todos los intereses que hay metidos ahí, es muy complejo, lleva al ingenio humano a que busque de manera desesperada cómo hacerle daño al enemigo, o tomar posesión de lo que estén peleando. Y entonces ahí se dispara la creatividad humana. Es algo totalmente irónico, pero sí, es una realidad que tenemos que aceptar. Y este conflicto no es la excepción. Y perdón, aparte, te desvío un segundo más, nada más, pero es que me quedé pensando en esto que estás diciendo y justo, o sea, vaya, si piensas incluso en grandes hitos de la humanidad, en el uso y aplicación de la tecnología, como la llegada del hombre a la luna, pues ese
también fue derivado no de un conflicto bélico per se, pero sí de la Guerra Fría y del conflicto, o sea, de la carrera espacial, pues se detonó por el intento de superar a la Unión Soviética. En fin, digo, tema de reflexión, pero adelante, perdón, nada más quería ir. Sí. Estaba la amenaza del Sputnik, que era un satélite, un aparato que nadie conocía, y una de las ventajas que tenía era espiar a cualquier país, y entonces era muy relevante conquistar el espacio, o sea, llegar con más tecnología y recuperar esos espacios, y por eso esta carrera espacial entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética durante los años 60 y 70. No, pero mira, volviendo a esta nota, a mí me encanta porque tiene muchos matices. Digo, haciendo a un lado el tema de la guerra y todo lo negativo que tiene, por supuesto, ¿no? Que lamentablemente hay pérdidas humanas y gente herida, claro, y muchos daños a la población civil. Por supuesto que eso se lamenta muchísimo, ¿no? Pero si por un momento lo hacemos a un lado, esto que decía yo de vivir tiempos extraordinarios, tal vez mucha gente no lo tiene presente, pero este conflicto empezó en 2014, en marzo, y fue por la anexión de Crimea, este territorio, y también una guerra con Donbass. Hubo ahí unas invasiones entre Rusia y Ucrania, pero cuando el conflicto ya se desata en serio es el 24 de febrero de 2022. Ahora, un dato muy interesante previo, 2019, resulta que el actual presidente, Volodymyr Zelensky, este señor era un actor y productor de cine. Y resulta que... Y cómico, además, ¿eh? Es comediante, sí. Es un comediante y hizo un programa donde él era un profesor de historia, y en la trama de ese programa él tomaba un tinte político y denunciaba la corrupción en Ucrania, y se volvía muy popular, ¿no? No recuerdo si en la trama llegaba a ser presidente, pero sí jugaba un papel muy importante a nivel social y político dentro de la trama del programa, ¿no? Correcto. Y luego hay unas elecciones y lo invitan a participar. Este hombre se anima y acaba convirtiéndose en el presidente de Ucrania, ¿no? Y luego al poco tiempo, me parece que menos de un año y medio, se desata este conflicto y pues ya, digamos, ese dato es muy relevante porque pues este señor no viene de una formación política. Era un cómico, ¿no? Era alguien que se dedicaba al entretenimiento. ¿Verdad? Sí. Y entonces la manera de hacerle frente a este conflicto pues es muy peculiar, ¿no? Recuerdo que por allí alguna vez le mandó un mensaje, creo que a la embajada de Estados Unidos, que le ofrecían volarlo a él y a su familia a Estados Unidos. Y este señor dijo, oiga, no quiero que me paguen un viaje, quiero que me manden armas para hacerle frente a Rusia. Y la gente que lo vimos, recuerdo que todavía estábamos muchos saliendo de la pandemia y estas cuestiones, decíamos, oye, este tipo es de risa, ¿no? Por eso era comediante, Rusia lo va a aplastar. Y ya lleva 4 años el conflicto, más de 4 años, y se ha defendido de una manera extraordinariamente creativa e inteligente. Y justo se está desarrollando esta tecnología de los drones de una manera increíble como nunca lo hubiéramos pensado, ¿no? Sí. Para la gente que lo que estábamos diciendo hace un momento en la introducción, que de repente por el tema de las emociones empieza a especular, he leído mucho en varios grupos y también por todas las notas amarillas de todos los medios. Por ejemplo, el ataque contra la empresa Palantir, ¿no? Porque está metida con el Pentágono y está metido en temas bélicos, pero por supuesto que aquí el software de Palantir está presente en el conflicto de Ucrania y con estos drones, pero también están otras empresas europeas como por ejemplo Airbus y Saab, ¿no? Airbus, una compañía que produce principalmente aviones comerciales, está metida proveyéndole tecnología a Ucrania para el desarrollo de todos estos drones, ¿no? Y hay otras empresas más locales, sobre todo Turquía. Turquía, fíjate, ha cobrado una relevancia muy importante con la fabricación de estos drones autónomos. Sí. Y resulta que sucede un fenómeno de disrupción tremendo. Un avión militar, estos jets, los famosos cazas, los F-5, F-15, la modalidad que me digas, pues rondan el precio de los $100 millones y requieren un piloto altamente entrenado, una tecnología súper sofisticada. Y no se diga las armas que llevan, ¿no? Para hacer estos conflictos a los que estábamos acostumbrados las décadas anteriores. Y ahora un dron de entre $500 y $5,000, que es una, pero... Sí, comparativamente. Comparativamente con un avión, pues puede hacerle un daño o hacer frente a los ataques de un ejército tan relevante como el de Rusia, ¿no?
Entonces, es muy interesante que, digo, el otro día compartíamos y platicábamos tú y yo, junto con Dianita, nuestra productora, algún video que vimos de alguien que utiliza un dron para lavar edificios, ¿no? Para limpiar ventanas, sí. ¿No? O sea, digo, las aplicaciones y las implicaciones de esto son muy interesantes. Hay quien vio un dron y se le ocurrió, pues le voy a colgar una manguera y agua jabonosa y pues voy a irrumpir en el negocio de los lavaventanas, que ya no tienes que tener ahí a gente arriesgando la vida literalmente colgados de un andamio. Y hay quien vio un dron y dijo, pues le voy a colgar bombas y le voy a poner, como dices, los misiles que típicamente hubiera puesto en un F-15, ¿no? Absolutamente. Y por supuesto que hay bajas, tanto del lado militar de ambos países como de bajas civiles, pero si lo viéramos en las dimensiones del conflicto y el tiempo que ha llevado, pues son relativamente menores que si hubiera otra tecnología de por medio, ¿no? Porque estos drones, y no nada más drones, porque la palabra nos lleva a todos a pensar estos dispositivos que vuelan, ¿no? Tipo un pequeño helicóptero que vuelan, despegan y aterrizan de manera vertical, pero la realidad es que la palabra dron aplica para vehículos terrestres y también acuáticos. Sí, claro. Ucrania, junto con todas estas empresas y países que lo están apoyando, pues ha desarrollado muchas versiones de estos equipos que, por ejemplo, hacen daño a los cascos de los barcos rusos y evitan que los ataquen, interceptan torpedos en el agua, pueden destruir tanques, como los hemos visto en los videos en las noticias, drones desde el aire o drones terrestres. Entonces, es un desarrollo aceleradísimo de toda esta tecnología de los drones. Y fíjate que la reflexión que me quedo es el avión que conocemos, el que hace posible que las personas podamos trasladarnos de un lugar a otro a través de un vehículo en el aire, pues ese avión se desarrolló, como todo el mundo sabe, en 1903 con el primer vuelo de los hermanos Wright. Pero tardó mucho tiempo en que el avión se hiciera estable y se pudiera ir extendiendo para otro tipo de usos, ¿no? El primer uso que fue muy relevante fue el transporte del correo en muchos lugares. Y seguramente cuando llegó la Primera Guerra Mundial, los aviones eran muy poco comunes, ¿no? La gente que vivía en las diferentes ciudades del mundo, pues muy de vez en cuando veían un avión y era pues para alguien que lo sabía pilotear o a lo mejor alguien militar o cuando pasaba el del correo, pero era muy poco lo que tú podías observar. Viene la Primera Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial la aviación juega un papel fundamental porque claro, nacen los bombardeos y entonces la aviación se desarrolla brutalmente y post la guerra, la Primera Guerra Mundial, la aviación comercial prácticamente despega, ¿no? Comienzan las aerolíneas y muchas compañías a fabricar aviones. Bueno, me parece que aquí va a suceder exactamente lo mismo. Llevamos un par de décadas donde las personas que estamos en este momento vivas, en esta generación, pues perfectamente conocemos los drones. A lo mejor algunos de nosotros hemos comprado uno o hemos usado uno como hobby. En algunas ciudades hemos visto esta entrega de paquetes, pequeñas cajitas o estas compañías que hacen entrega de medicamentos en lugares como África, donde no hay infraestructura, etcétera. Pero es algo similar a la aviación de principios del siglo pasado, donde no son tan comunes. Y la semana pasada estaba escuchando en uno de estos videos de TikTok un dato que me llamó mucho la atención, que para finales de este año, la ciudad de Shenzhen en China va a tener 1,200 lugares para despegar y aterrizar drones, principalmente de repartos. Entonces, en la siguiente década, me parece que va a haber una gran explosión en el mundo de estos drones, donde va a haber reparto de cualquier cosa. Por supuesto, lo que hoy vemos que es comida rápida, pequeños productos, etcétera, medicinas, pero esto se va a ir incrementando y van a empezar a aparecer nuevos casos de uso. Después van a aparecer estos famosos VTOL, que es como un transporte para 2 o 4 personas, totalmente autónomo, con estos 6, 8 o 10 rotores, el sustituto de un helicóptero que lo es mucho más barato. Y estoy seguro que cuando nosotros o la gente dentro de 10, 15, 20 años volteemos hacia atrás, vamos a decir, pues gracias al conflicto de Rusia y Ucrania, la tecnología de los drones despegó en todo el mundo y por eso ahora representan un segmento importante de la economía en tantos trillones de dólares y por eso hay tantas empresas. En fin, es un dato al cual hay que seguirle la pista y muy probablemente eso va a suceder.
Yo pienso que sí, es muy interesante cómo lo estás equiparando con la aviación comercial a partir de la aviación de la guerra. Y además, a ver, la tecnología ya está. Esto es más un tema de regulación y de que exista, como bien dices, la infraestructura. Nuestro amigo Sebastian Thrun nos lo platicó hace ya muchos años. Él tiene ya una empresa que se llama Kitty Hawk, si no mal recuerdo, que ya tiene esa tecnología capaz de transportar humanos y de hacer taxis aéreos desde hace, pues, cuando menos un par de años, y eso no ha hecho más que evolucionar y seguir creciendo. Entonces, claro, es más que un tema de que exista las condiciones como bien nos las acabas de plantear. Entonces, creo que es bien interesante esto que acabas de decir, y vaya que pues es interesante este caso de Ucrania y de Volodymyr Zelensky, que sí, pues sus inicios fueron muy, muy desapegados al tema de la política. Imagínate que un día aquí en México resultara presidente Eugenio Derbez, ¿no? Y que además le tocara repeler la invasión de Estados Unidos, ¿no? Es que así de dramático. Sí. De loco es esto lo que le tocó vivir a este señor y a este país, y ya llevan 4 años y más de 4 años con este tema, y pues ahí siguen en pie de guerra. Muy interesante, muy, muy admirable lo que ha y muy lamentable lo que le ha tocado padecer al pueblo de Ucrania, pero pues ahí siguen en pie de guerra, y si tiene alguna gran piedra en el zapato y algo que le ha estorbado terriblemente para sus fines y lo que como él se percibe y lo que él quisiera lograr en el mundo, o sea, para Vladimir Putin el gran tema ha sido justo eso, que él creía que esto es algo que iba a ser arreglar con un chasquido de dedos, y vaya que le salieron respondones los ucranianos. Así que vaya, pues a seguir entendiendo este fenómeno tan humano. Vamos con nuestro siguiente tema, Bernie. Vamos a hablar de miniaturización de la ciencia. Vamos. Es momento del plato fuerte. Lleguemos al fondo. Bien, un tema fascinante. Oxford Nanopore Technologies ha sido galardonada con el premio MacRobert 2026. ¿Cuál es ese premio? Pues es el galardón más antiguo y prestigioso del Reino Unido en el ámbito de la innovación en ingeniería. Oxford Nanopore fue galardonada por el desarrollo de su tecnología de detección por nanoporos, como ya detectarán por el nombre de la empresa, que permite el análisis directo y en tiempo real de ADN y ARN sin necesidad de sistemas de imagen complejos ni infraestructura de laboratorio altamente especializada. A ver, vamos a entender esto. Durante más de 2 décadas, la secuenciación genómica ha dependido en gran medida de tecnologías muy costosas y muy complejas. El enfoque de Oxford Nanopore ha transformado el acceso a la información genómica al hacer que la secuenciación sea más rápida, accesible y aplicable más allá de los entornos de laboratorio tradicionales. Esta tecnología se ha implementado en más de 125 países y se utiliza en muchas aplicaciones, desde la vigilancia de enfermedades infecciosas hasta la investigación del cáncer, la monitorización ambiental, incluso a bordo de la Estación Espacial Internacional, Bernie. Es una locura. Su capacidad de procesamiento de datos en tiempo real permite a investigadores y clínicos obtener información con mayor rapidez, facilitando la toma de decisiones en momentos cruciales. La plataforma ha desempeñado un papel importante en la respuesta a desafíos sanitarios mundiales como el ébola, el Zika y el SARS-CoV-2, el COVID, en el ámbito sanitario. La secuenciación rápida también está contribuyendo a acelerar el acceso a información genómica que puede respaldar decisiones de tratamiento más fundamentadas. Recientemente, Oxford Nanopore Technologies y Matrix, el Centro Nacional de Investigación Oncológica de Noruega, anunciaron la ampliación de su colaboración para implementar la secuenciación Oxford Nanopore para la clasificación nacional de tumores del sistema nervioso central. Los tumores del sistema nervioso central son muy complejos de caracterizar y los métodos convencionales normalmente requieren múltiples ensayos, semanas para obtener resultados, pero la tecnología de nanoporos detecta la metilación directamente del ADN nativo, lo que permite un análisis de metilación completo y en tiempo real para una clasificación precisa y rápida de los tumores del sistema nervioso central. Entonces, vaya que le debemos muchas a este laboratorio que se lleva entonces este premio de innovación en ingeniería, pero pues yo creo que hasta se quedaron cortos. Hay que hacerles loas y alabanzas, porque yo no tenía ni idea de lo extendida que está esta tecnología, de lo relevante que es, pero bueno, pues espero haberlo podido explicar, porque a mí me tomó mucho tiempo y tuve que clavarme mucho en la lectura para entender cómo es, lo que es y
cómo funciona, pero en esencia pues es esta capacidad de tecnología de detección por nanoporos que permiten el análisis directo y en tiempo real del ADN y el ARN sin necesidad de sistemas de imagen complejos ni infraestructura de laboratorio altamente especializada. Es esta miniaturización de la ciencia, espectacular. Sí, fíjate que es de esos descubrimientos o estos avances tecnológicos que muy desafortunadamente pasan desapercibidos para la mayoría de la gente porque pues es ciencia, estás hablando aquí de biotecnología, de un dispositivo que es de nicho totalmente para pues microbiólogos o para gente que, biotecnólogos, gente que trabaja con virus, centros de investigación. Y a la mayoría de las personas, pues, que no son curiosas, les parece aburrido el tema y esto no vende en los medios y esto no llena los titulares de las noticias, ¿no? Pero el avance es brutal porque efectivamente, digamos, en la parte de cómo funciona, es un dispositivo tan pequeñito que puede ser como una memoria USB. Una persona puede con un cotonete, la gente que ha estado familiarizado con, por ejemplo, sacarse el ADN en estas aplicaciones tan populares como la de 23andMe, simplemente te raspas una de las mejillas dentro de la boca con saliva y ahí se desprenden algunas células. Y eso es la muestra que mandas a un laboratorio. Pero efectivamente en el laboratorio hay unas máquinas y hay unos reactivos químicos y procesos que se tardan días o semanas para poder identificar pues todo lo que es la cadena del ADN, el genoma, y si estás analizando un virus, pues todavía es más complejo analizar pues cómo están compuestos por las proteínas, los aminoácidos, cosas muy, muy complejas de la biología que llevan mucho tiempo y que efectivamente son muy costosas. Entonces, bajarlo a ese tamaño tan pequeñito, portable, donde yo leía una nota de que una persona en su cocina, literalmente, digo, tienes que tomar en cuenta que es un biólogo, seguramente un biotecnólogo, porque claro, algo le tienes que entender a estas cosas. No cualquier ciudadano a pie lo va a hacer ahí en su cocina sacándose una muestra, pero este señor decía que en su cocina lo hizo, tomándose una muestra con un cotonete, y en unas cuantas horas pues sacó a cierto nivel el mapa de su ADN y ahora lo está publicando en internet, ¿no? Y eso es algo, digamos que pues en el ámbito de los hobbies y te puede parecer muy interesante, pero detrás de esa practicidad hay cosas tan relevantes como las que mencionaste, ¿no? Imagínate una persona que tiene un tumor causado por un virus o alguna cuestión que la ciencia no ha mapeado, y entonces a lo mejor está en la cirugía y típicamente le toman una biopsia al paciente y la mandan al laboratorio y ahí corren muchos días o semanas para poder saber qué hacer y qué diagnosticarle, ¿no? Imagínate que tuvieras en el propio quirófano uno de estos dispositivos, tomas la biopsia y en unos minutos o en un par de horas a lo mucho te dice más o menos cómo está compuesto el ADN de ese virus, de esa bacteria, qué podrías hacer para atacarlo. Y cómo funciona, como yo lo entiendo, es que es una especie de filamento que a nivel microscópico, casi atómico, está viendo, digamos que las letras del genoma, estas famosas ATCG, es como si fueran unas muescas en una cinta. Imagínate una cinta magnética que tiene orificios, como aquellas que se usaban al principio de las computadoras, las tarjetas perforadas. Así es. Que con hoyitos pasaba la luz. Algo muy similar, nada más que aquí pasan electrones, se leen a alta velocidad y con algoritmos de inteligencia artificial eso es muy relevante. Si no existieran estos algoritmos con toda esta información tan potente para identificar patrones, pues seguramente esta tecnología no podría llevarse a cabo, al menos no a ese nivel de bajo costo. Eso es lo importante, porque digamos el código del ADN ya lo habíamos descifrado, ¿no? O sea, ya sabíamos cómo estaba constituido, ya existían los libros que eran como pues más o menos 1,5 metros de texto en libros que parecían directorios telefónicos del genoma humano, ya lo habíamos escrito. Pues el punto era que no existía un humano que tuviera la capacidad de interrelacionar los diferentes códigos genéticos para entender
información que fuera trascendental, y en cambio eso sí lo puede hacer una inteligencia artificial para obtener esas informaciones. Yo, perdón que te interrumpa, pero no me voy a cansar de promover. Yo he mencionado hasta el cansancio aquí en este podcast que mi hijo Paulo tiene un problema genético y que en su caso tiene una lesión provocada por un problema, un defecto genético. Exacto. Y un estudio que le hicimos, que yo pienso que todos los humanos nos deberíamos de hacer. El estudio no es barato, pero de verdad que vale muchísimo la pena, que literalmente se llama farmacogenético. Te permite entender, para Paulo y para todas las personas, o sea, no es privativo de alguien que tenga un problema genético, entender cómo reaccionas a los diferentes medicamentos, ¿no? Y es algo extraordinariamente útil. En el caso de Paulo nos ha sido súper útil entender, por ejemplo, para que se entienda un poco por qué lo estoy diciendo, resulta que Paulo reacciona terriblemente mal, es alérgico, digamos, a un componente muy común de la anestesia, el propofol. Si no hubiéramos sabido esto, que por cierto no tiene nada que ver con su condición, o sea, eso es simplemente algo, pues una de las cosas que todos tenemos, ¿no? Si no hubiéramos sabido esto, hubiera estado terriblemente en riesgo su vida la siguiente vez que lo hubiéramos tenido que anestesiar para que le quitaran una muela, ya sabes, o cualquier cosa, pues, o sea, en cambio, teniendo esa información, pues ya llegas con el anestesiólogo y le dices, oiga, señor, por favor, tenga mucho cuidado con esto, y se acabó el problema, ¿no? Te dejas de someter a muchísimo riesgo. Lo pongo como un ejemplo de lo que estabas mencionando, ¿no? El tener este tipo de información y saber cómo está constituido nuestro ADN y cómo reaccionamos y cómo interactúan nuestros genes, pues es básicamente de lo que estamos hablando aquí en este tipo de notas, y las capacidades que hoy tenemos de entender mucho mejor cómo estamos constituidos y cómo interactuamos con el resto de los componentes que están allá afuera. Y es muy relevante eso que mencionas, porque si no estoy muy desactualizado, tiene un rato que chequé el dato, a nivel global debe fluctuar entre unos $5,000 y $1,000 un análisis que estás describiendo de conocer más o menos, tu genoma, ¿no? Más o menos. Sí. Está la promesa de que eventualmente va a llegar a los $100, no sé qué tan cerca estemos de ese punto, pero digamos que esa cantidad de dinero pues no es tan fácil de que todo mundo se haga un estudio genético. O aunque fuera de $100, pues la mayoría de las personas, así pensamos los humanos, si yo no tengo ningún problema y me siento perfecto, pues no encuentro ninguna razón de por qué irme a hacer un estudio genético, ¿no? Sin embargo, si me llega a suceder algo, una enfermedad rara o algún problema, es muy complicado que digas, oye, pues a ver, ahorita le vamos a hacer este estudio y como lo describiste en la nota de la manera tradicional, pues se va a tardar mucho tiempo y tiene ese costo. En cambio, si se vuelve portátil, pues en cualquier situación, ¿no? Esas que mencionaste en el espacio, en la agricultura, en un accidente, en una sala de operaciones, pues es muy barato, casi cualquier hospital lo puede tener, y esto es un gran avance muy relevante, porque todo lo que está sucediendo alrededor de estos temas, a mí me apasionan mucho, aunque conozco muy poco, pero como yo lo entiendo es que una cosa es tu ADN, los genes con los que naciste, haciendo un símil con una computadora, es como el hardware que tienes, ¿no? Correcto. Pues, viene con esta cantidad de memoria, con ese procesador, a esa velocidad, y solo tiene esta cantidad de almacenamiento. Y el RNA, o esta parte que le llaman del epigenoma, es como este sistema operativo o este software que le puedes instalar, que va muy de la mano con tus hábitos, ¿no? A lo mejor yo tengo una predisposición para ser diabético, pero si lo sé, y entonces cambio mi estilo de vida y reduzco drásticamente el consumo de azúcar, hago ejercicio, trato de no estresarme, más horas de sueño, etcétera, es muy probable que reduzca drásticamente la probabilidad de que yo desarrolle esa enfermedad con la cual estoy marcado genéticamente para hacerlo, ¿no? Y al caso contrario también sucede, ¿no? Alguien que tiene un riesgo moderado para desarrollar, no sé, un problema en el hígado, si abusa del alcohol, pues a lo mejor lo acrecenta ese riesgo y entonces va a acabar con un problema, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones hacia adelante, lo que van a hacer, están haciendo ya de este momento, ya lo podemos ver con muchas empresas y en muchas noticias, es extender la calidad de vida de las personas
con todo este avance tecnológico, gracias a toda esta biotecnología aplicada a la medicina, a todos estos tratamientos. Y eso sí es una noticia extraordinaria porque tiene un beneficio directo y absoluto hacia el ser humano, ¿no? Totalmente. Y hablas de la extensión de la vida y yo agregaría la calidad de vida. Último ejemplo que hago de mi vida personal, pero se me hace relevante compartirlo aquí. En el caso de Paulo, una cosa que nos acaba de pasar es que Paulo estaba desarrollando unos ataques de pánico y ansiedad muy fuertes, y este mismo estudio farmacogenético que le hicimos hace ya, me parece que tiene como 2 años, nos sirvió para que una paidopsiquiatra lo revisara y viera cómo reacciona Paulo a los diferentes ansiolíticos, y ya nos metió ahí en ese mundillo de la medicina psiquiátrica, y que si los recaptadores de la serotonina y y nos dijo, a ver, Paulo tiene muy mala interacción con la mayoría de los ansiolíticos, en el sentido de que los asimila muy lentamente, entonces vamos a tener que darle una dosis así, así, asado. Y de nuevo, yo reforzaba esto que estás platicando. Digo, efectivamente, a lo mejor si no te está pasando nada, pues a lo mejor no tiene mucho sentido que te hagas este estudio, pero yo sí creo que ese es el tipo de conocimiento que quieres tener sobre ti mismo o sobre tus hijos o sobre si a la hora de que tienes una enfermedad o algún malestar o lo que sea, le debo de dar ibuprofeno o paracetamol, pues bueno, todos reaccionamos diferente a una u otra molécula. Entender cuál te cae mejor o cuál asimilas mejor o simplemente con cuál se te va a quitar más rápido el malestar, pues creo que es el tipo de información que quieres tener, y eso es lo que permite estos estudios a partir de la llegada de la inteligencia artificial a correlacionar estos estudios, estas moléculas. Entonces, fascinante la era en la que estamos viviendo. Vamos a nuestra última nota del día de hoy, mi querido Bernie. Vamos a hablar de la comunidad del espejo. Esta nota de verdad parece de un supervillano de los superamigos atacando, pero no, es real. Y a alguien se le ocurrió poner un espejo en el espacio para dirigir luz solar hacia puntos, ahora sí que muy puntuales. Vamos a platicar de esto. Vamos a ello. Cerramos con el postre para digerir mejor. El 9 de julio, la Comisión Federal de Comunicaciones, la famosa FCC, de Estados Unidos, desde luego, autorizó a la empresa Reflect Orbital la construcción, el lanzamiento y la operación de un satélite espejo en la órbita terrestre baja. Este satélite, que es de carácter experimental, se llama Earendil número 1 y tendría la capacidad de reflejar la luz solar hacia puntos específicos de la Tierra durante la noche. El proyecto ha sido criticado por astrónomos y ambientalistas desde hace tiempo. A ver, ¿por qué querría uno hacer esto? Bueno, pues ya lo estará usted pensando y dilucidando. El objetivo de la startup, que tiene sede en Santa Mónica, California, es garantizar un suministro continuo de luz a las grandes instalaciones de paneles solares, permitiéndoles entonces producir energía incluso durante la noche y superando así una de las principales limitaciones de esta fuente de energía renovable. Está equipado con un reflector de 18 metros. Earendil 1 podría iluminar áreas de 5 a 6 kilómetros de diámetro durante breves periodos de tiempo. El nombre del satélite espejo es una referencia al personaje del Señor de los Anillos, creado por Tolkien. La autorización permite a la compañía desplegar este satélite de prueba a unos 625 kilómetros de altitud, en la parte baja de la salida de nuestro planeta. El principal objetivo consiste en evaluar la viabilidad técnica de su reflector de película ultradelgada y alta reflectividad. La startup estadounidense sostiene que esta muy polémica tecnología podría tener algunas aplicaciones civiles, comerciales y gubernamentales muy útiles. Entre ellas figuran el suministro de iluminación para operaciones de búsqueda y rescate, el apoyo a infraestructuras críticas durante emergencias, la extensión de las horas útiles para instalaciones de energía solar que ya lo mencionamos, o la iluminación temporal de obras remotas sin necesidad de recurrir a generadores convencionales. Earendil 1 sería solo el principio. Reflect Orbital contempla tener 50,000 satélites en operación para 2035. Supongo que eso ya es para que nunca más volvamos a ver tengamos noche ya en la Tierra. Y esa es solo una empresa. El éxito de esta iniciativa podría detonar una nueva industria global, y eso es lo que le quita el sueño a varias personas. Ahora sí, literalmente. Por ahora sola metafóricamente, pero
en algún momento podría ser real. Durante el proceso regulatorio, la FCC recibió cerca de 2,000 comentarios públicos cuestionando la iniciativa. Entre los principales críticos pues están la American Astronomical Society, una asociación llamada Dark Sky International, que por supuesto que existe una organización llamada Dark Sky International, y la Royal Astronomical Society. Estas organizaciones advierten sobre los posibles efectos de este tipo de satélites sobre la astronomía, los ecosistemas nocturnos, la seguridad aérea. Pues sí se me ocurren varias cosas que pueden estar en contra de esto. A través de su sitio web, la empresa se comprometió a dialogar y trabajar con las partes afectadas, con la comunidad científica, pero mientras tanto siguen para adelante. Reflect Orbital se está ganando el derecho a operar y a expandirse, dicen ellos. Esto implica demostrar que la luz solar reflejada puede controlarse con precisión, utilizarse solo donde sea apropiado, limitar su brillo y duración y coordinarse con las comunidades afectadas y las instituciones científicas. De verdad, insisto, esto parece sacado de un guión chafa de una caricatura de Hanna-Barbera. O sea, me imaginé a un niño jugando con un espejo, dirigiéndolo a un hormiguero y achicharrando hormigas con un instinto sádico, y eso llevado a la potencia N. Pues básicamente eso es este satélite, que pues es un espejo gigante fuera de la atmósfera terrestre, dirigiendo la luz del sol hacia donde ellos quieran y pues haciendo todos estos usos que acabo de describir. Bernie, no sé qué opinión te merezca esta startup. Híjole, yo tengo una opinión muy controversial. Me quedo pensando, si hubiera existido Twitter en la época de Tomás Alva Edison, se le hubieran ido a la yugular cuando descubrió el foco y la bombilla. De acuerdo. Porque hubieran hecho una retalía de todas las cosas negativas que iban a suceder a partir de la luz eléctrica, ¿no? Sí. Los caballos de las carretas ya no iban a poder descansar y los animales estaban dormidos en la granja, y los amantes fugaces que se escondían con las sombras de la noche, ahora los iban a detectar las farolas. O sea, el ser humano siempre piensa en todos los aspectos negativos, ¿no? No, sí, me queda claro. A mí que me gusta Son más divertidos. Sí, pues sí, es que al ser humano le gusta el conflicto y donde hay trama y problemas. Cuando le hablas de cosas positivas, por lo general la conversación tiende a ser bastante aburrida. Pero yo soy del bando aburrido porque yo me puedo imaginar muchas cosas súper positivas que tiene esto. Y créeme que tal vez la menos es estar alumbrando granjas de paneles solares, que parece ser que es uno de los primeros objetivos que tienen. Pero imagínate qué pasaría. Digo, Tom, déjame hacer un paréntesis para que todo el mundo entienda lo que voy a tratar de explicar. Digamos, las órbitas de la Tierra pues ocupan un rango muy grande de kilómetros, ¿no? Voy a mencionar las tres principales, ¿no? Hay una que se llama LEO, que es por sus siglas en inglés, es la órbita terrestre más baja y ¿sí? Está a partir de los 160 kilómetros de altura hasta 2,000 kilómetros, ¿no? Ahí están los satélites Starlink y todos los de comunicaciones, ¿no? Luego hay una órbita media que va de los 2,000 a los 35,000 kilómetros y es principalmente donde están los satélites de navegación, los famosos GPS, ¿no? Y luego las órbitas geoestacionarias, esas que todo el tiempo están apuntando al mismo lugar en la Tierra, parece que están pegadas al lugar, siempre lo estás viendo en el cielo, pues están arriba de los 35,700 kilómetros, ¿no? Entonces el espacio es enormemente grande, aunque hay una preocupación por la basura de los satélites, la contaminación, que pudieran tener colisiones eventualmente y que tienen que tener un control, por supuesto, todo eso sí, pero el espacio es inmensamente vasto, ¿no? Y entonces la industria aeroespacial se va a comenzar a desarrollar de una manera brutal. Por ahí ya hemos hablado en otros episodios de estos centros de datos, que no es otra cosa más que un cascarón de un satélite pues muy rudimentario donde se ponen las tarjetas electrónicas con los procesadores y le pones precisamente unos paneles solares y pues tiene energía ilimitada, gratuita, natural, proveniente del sol de manera permanente, sin interrupciones eléctricas ni mucho menos, ¿no? Y lo puedes enfriar con las temperaturas del espacio. Entonces, volviendo a esta nota, pues imagínate que tú pudieras alumbrar las carreteras digamos, que están lejos de las ciudades, ¿no? O sea, en vez de que maneje la gente, los transportistas, los autobuses, la gente particular, sus automóviles, en estas carreteras que no tienen iluminación, que más que los faros de los coches, imagínate que un satélite desde el espacio está iluminando las carreteras. Me parece que eso tendría beneficios extraordinarios, ¿no? Imagínate esto que todo el mundo hemos visto, esas obras, pueden ser en las ciudades o en otros lugares,
compañías mineras o cuando están haciendo infraestructura en lugares más alejados, pues tienen que llevar estas plantas de luz para que los trabajadores que tienen turnos nocturnos pues los puedan iluminar y puedan ver lo que están haciendo, ¿no? Cómo colocan los armazones de acero, de varillas y cómo están vertiendo el concreto y todas estas cuestiones, lo cual seguramente es más caro y más lento construir de noche que de día, ¿no? Por el factor de que hay cosas que no puedes ver. Imagínate que un satélite te aviente la luz del sol y en un radio de 5 kilómetros es como si fuera de día, ¿no? Claro. Y se nos podrían ocurrir infinidad de ejemplos positivos que podría tener toda esta tecnología, pero otro que me llama la atención de manera muy relevante es que seguramente esto va a detonar toda una industria, ¿no? Porque alrededor de esta idea pues van a aparecer un montón de startups que van a comenzar a tener aplicaciones de cómo dirigir la luz. Y hay que recordar que no solamente es luz que ilumina, es energía solar, ¿no? Es básicamente electromagnetismo que también puede convertirse en energía en el caso de que lo apuntes a paneles solares. Y podrías, por ejemplo, arreglar un problema. Estas granjas muy grandes de paneles solares que están en los desiertos, en la montaña, donde no tienes este factor de que vas a molestar a la gente, como bien lo dices. Imagínate que nunca se haga de noche, pues sí sería un problema en las casas habitación. Pero hay lugares muy apartados donde esto que parecía chiste de, oye, pues obvio, los paneles solares de noche no producen energía. Pues a lo mejor ese paradigma se va a acabar, ¿no? Pues ya no es tan obvio, ¿no? Ahí está Jimmy Neutron con su espejito ahí en el espacio, aventándote unas de luz y puedes incrementar pues la rentabilidad, la eficacia de todos estos paneles, ¿no? Por ello, mucha gente coincide en que alrededor del año 2029 vamos a alcanzar una autosuficiencia energética simplemente por toda la energía que podemos generar del sol, todos estos paneles que se están instalando por todo el mundo, donde China lleva claramente la delantera y me parece que toda esta necesidad energética que va a enfrentar el mundo hacia adelante, en gran medida por estos centros de datos de inteligencia artificial, pero seguramente por muchas otras cosas que se están desarrollando, vamos a necesitar energía. Y qué bueno que haya todo este desarrollo, ¿no? Y todo lo que mencionaste tú, por supuesto que son problemas, son aspectos negativos, pero de alguna u otra forma los vamos a arreglar y los vamos a mitigar igualito que cuando apareció la luz eléctrica, ¿no? Y hoy, por increíble que parezca, pues imagínate que dejáramos de tener luz eléctrica en las ciudades, ¿no? Que fuera la vida como hace 300 años, ¿no? Que se mete el sol y pues ya todo está oscuro y ya no queda más que prender una vela y hacer poquitas actividades y pues todos a dormir, ¿no? Imagínate la actividad económica de la vida nocturna en un sinnúmero de ciudades y mira que a mucha gente le encanta vivir de noche. Como dice la canción. Oye, pues ya lo sabe usted. Si usted está de pronto en el campo y todo está oscuro y de repente todo se ilumina, como en esa escena muy simpática de Malcolm in the Middle cuando compran un cohete, un juego pirotécnico gigante que es totalmente ilegal, gigante, y lo avientan. Y, ya habrán visto esa escena que está contada de forma muy simpática porque nunca ves cómo se detona el cohete. Todo está contado nada más de la perspectiva de ellos, que los ves en el piso, y supuestamente explota el cohete y lo único que pasa es que todo se ilumina como si fuera de día. Y nada más se quedan comentando, oye, ¿y cuándo iremos a recuperar la vista? Sí, yo creo que en un par de días. Pues ya sabe, es por eso, es porque alguien dirigió el satélite en su dirección y entonces hasta 5 o 6 kilómetros a su alrededor se puede volver de día de repente. Espectacular. Bernie, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Sobre todo, pues muchísimas gracias a la gente que hace posible esto. Gracias a Mario Terrés en la edición, a Nayatsin Romero en la redacción, a Dianita Álvarez por producir esto y ser tan productora como siempre. Y pues muchísimas gracias por escucharnos. Bernie, pues como siempre, mil gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos aquí en Tecnófagos. No, al contrario, siempre me divierte mucho estar en este espacio platicando contigo de todos estos temas y nuestra amable audiencia que nos escucha, nuestros amigos, los tecnofans, pues puedan también escuchar todas estas cosas interesantes y este debate que aquí tú y yo nos armamos y por supuesto que nos digan qué piensan ahí en el grupo de Telegram
en esta gran comunidad que tenemos de tecnófagos. Así es, sigan la conversación, ahí estaremos en el grupo de Telegram, simplemente busquen la palabra Tecnófagos, ahí estamos y ahí estaremos leyendo y atendiendo los temas que a ustedes les parezcan relevantes. Mientras tanto, pues será eso en una siguiente emisión de este podcast que con mucho cariño llamamos Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. ¡Hasta pronto! Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Hasta el siguiente episodio.